Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Y hace tiempito que no hacía un video donde recopilaba información de 5 luchadores o un top 10 o un top 5, donde hablara de algún tema específico. Y en este caso me parece interesante hablar de un tema por cosas que han pasado recientemente en la lucha libre en Puerto Rico y que de momento uno empieza a buscar un poco en la historia o en la historia reciente de la lucha libre puertorriqueña para uno decir: ok, esto ha pasado recientemente, ¿cuál ha sido el desenlace del mismo? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Y cómo ha corrido? ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de 5 luchadores que llegaron a la cima de cualquiera de las empresas, IWA, WWC, bastante rápido, y cuál fue técnicamente pues su desenlace más adelante. Pero vamos a hablar de esos 5 luchadores que de algún momento a otro llegaron a la empresa y conquistaron rápidamente el tope de la misma para llegar al estelarismo. En la posición número 5 voy a hablar de un luchador que yo recuerdo muy bien cuando empezó, porque en esta época, ¿verdad?, todavía IWA se transmitía a través de Telemundo. Y fue en esa misma transición en donde estaban terminando de salir en Telemundo para obviamente luego salir de televisión. Y por supuesto estoy hablando de Criss Angel, de Academy Criss Angel. Y yo creo que Criss Angel fue un luchador que básicamente llegó a IWA y lo conquistó todo con el grupo de la academia. Gana el campeonato intercontinental, tiene una lucha de jaula con Savio Vega, luego gana el campeonato mundial de la IWA, tiene los 2 campeonatos a la misma vez. So, Criss Angel tuvo un ascenso sumamente rápido en IWA, y en WWC la historia fue bastante similar. Cuando llegó a WWC lo pusieron en posiciones importantes rápido, fue manejado por Chaparro, fue manejado por Barrabás, fue manejado hasta por Chiqui Star. So, trabajó con muchas leyendas a su lado, fue campeón universal, llegó a tener una racha invicta, fue campeón universal en 2 ocasiones. Así que el ascenso de Criss Angel y las posiciones de Criss Angel fueron bastante grandes en su posición. En WWL ya pues estaba como en una semi-estelar o estelar, pero pues nunca fue lo mismo, y ahí básicamente la corrida de él va disminuyendo. Pero tenemos que hablar de que el ascenso en ambas empresas cuando llegó a la misma fue sumamente grande. Le dieron victorias importantes, lo pusieron a trabajar con leyendas rápido. Yo siempre dije que ellos trataron todo lo posible de ponerle manejadores que lo ayudaran a hablar en el micrófono, no porque tal vez él no pudiera tener la capacidad de mejorar ese micrófono a largo plazo, pero sí siento que fue alguien que conquistó mucho en un periodo corto de tiempo, y eso hay que darle crédito al trabajo que hizo. Yo creo que fue alrededor de 5 o 6 años, donde básicamente en ese espacio de tiempo, tanto en IWA como en WWC, llegó al tope de la empresa bastante rápido. Por otro lado, en la posición número 4 quiero hablar de alguien activo. Y en él tengo que mencionar a Gilbert. ¿Y por qué tengo que mencionar a Gilbert? Porque para muchos tal vez Gilbert no llegó al estelarismo tan rápido como muchos recordamos. Pero hay que recordar que Gilbert llega a WWC costándole una lucha a Rey González. Gilbert venía de simplemente ser un campeón intercontinental en una época en donde IWA estaba empezando a tratar de construir estrellas, y tuvo una corrida corta dentro de la misma empresa, gana el campeonato intercontinental, pero cuando llega a WWC viene directo a feudar con Rey González. De eso directo pasamos a que feudara con el Invader número 1, gana campeonato de Puerto Rico, el cual técnicamente mucho más adelante en su longeva carrera lo ha ganado en muchísimas ocasiones, creo que alrededor de 9 ocasiones. Pero eventualmente gana el campeonato universal, el evento estelar del aniversario 2011. So, técnicamente Gilbert llega a WWC y automáticamente él llega a WWC, se vuelve un estelarista para la empresa, se vuelve básicamente su figura ruda principal, y en alguien en quien apostaron todo lo que tenían para convertirlo en la gran figura de la empresa. Y esto pasó básicamente en un periodo corto de 2 años. Ya Gilbert había logrado ganar el campeonato de Puerto Rico, campeonato universal, había feudado con el Invader, había feudado con Rey González, ya estaba en el tope, y yo creo que eso hay que darle crédito. Además de que a él lo pusieron básicamente cuando empezó el ángulo de la invasión, la persona que fue a representar a WWC y a hacer la movida ruda gigante de romper el cuadro de Víctor Quiñones fue The Precious One Gilbert. En la posición número 3 tengo que hablar de my man John Hawkins,
porque yo creo que John Hawkins es alguien que en poco tiempo ha conquistado muchísimo dentro de lo que es la IWA. Actualmente John Hawkins es el campeón triple corona de la empresa, conjuntando el campeonato de IWA Puerto Rico, el campeonato intercontinental y el campeonato de la IWA. Pero John Hawkins, cuando comienza en la empresa, poco a poco fue despuntando, y cuando deciden apostar por él, por ir por el campeonato mundial, esto básicamente fue un ascenso que lo mantuvo en el tope constantemente. Ha logrado tener victorias sobre Agus Artois, Elijah, Jinder Mahal, Mikael Judas, el Invader le dio el puño vendado, derrotó a Manny Ferro y fue campeón mundial, derrotó a Mr. Big para ser campeón mundial, le han traído talentos extranjeros, lo ha derrotado. Básicamente el ascenso de John Hawkins dentro de la IWA ha sido bastante rápido. Campeón intercontinental y también 6 veces campeón mundial de IWA. A pesar de los últimos 3 años, John Hawkins ha sido básicamente la gran estrella que ellos han tratado de mantener en el tope de la compañía. A pesar de haber varios cambios y varias vueltas, John Hawkins se ha sentido como alguien que, desde que ellos apostaron y vieron un poquito de crecimiento en él, se fueron full blast con él, y se ha convertido en alguien que ha logrado muchísimo en un corto periodo de tiempo. Tengo que ir también a la posición número 2, y aquí quiero hablar de alguien que ustedes recuerdan bastante. Tengo que hablar de Mighty Versus. Y Mighty Versus en Puerto Rico y en WLC fue tratado de alguna manera u otra como trataban a los extranjeros en el pasado en WLC, porque aunque aquí estoy viendo un poquito más a lucha libre contemporánea, nosotros sabemos que Sadistic Stick Strong también tuvo un ascenso muchísimo, en poco tiempo logró muchísimo, para el año 89, donde básicamente pues, gana campeonato en pareja con Jason el Terrible, tiene una corrida con el campeonato universal, se volvió en alguien sumamente taquillero y obviamente en un gran villano que todavía al día de hoy, aunque su periodo de tiempo en Puerto Rico no fue extremadamente largo, ha dejado memorias en el público por la manera en cómo se proyectó y en cómo trabajó su personaje, y al día de hoy hay muchos fanáticos de lo que él logró hacer. Mighty Ursus, de alguna manera u otra, utilizaron la fórmula de ser ese tipo de rudo. Enfrentó a Carlos Colón, atacó a Carlos Colón, derrotó a Carly Colón en aniversario, campeón universal en múltiples ocasiones. Rápido que llegó se volvió en este destructor que enfrentó a todos los tops, a Rey González, a cualquier luchador grande que tenía la empresa. Se lo alimentaron a Mighty Ursus para convertirlo en el gran monstruo de la compañía, y yo creo que de alguna manera u otra ese proyecto funcionó en esa primera corrida. Luego, ¿verdad?, intentaron hacer varias corridas con él, pero como que pues eran corridas en donde fue inconsistente la manera en cómo se trabajó, pues porque a veces estaba y a veces no estaba. Pero en esa primera corrida, Mighty Versus se convirtió básicamente de un desconocido a ser un monstruo que básicamente dominó por completo la competencia en WWC. Y en la posición número 1 tendría que hablar de otro luchador que yo creo que en poquito tiempo hizo muchas cosas, pero aquí tengo otra perspectiva, y es de alguien de quien ya hablé recientemente en el día de hoy, ¿verdad? Y es Intelecto 5 estrellas, porque aunque hay otros ejemplos, Intelecto es un luchador que cuando llega a WWC ya tenía una carrera, ¿verdad?, conocida en las independientes, como ha pasado con muchísimos luchadores que también he mencionado en esta lista. Por ejemplo, Gilbert compitió en IWA. Yo podría decir lo mismo de alguien que no mencioné en esta lista, pero la Amenaza Bryan no era un estelarista en IWA. Llega a IWA, llega de IWA a WWC y se vuelve en una gran figura, que las lesiones lo privaron de ser tal vez un estelarista por mucho tiempo dentro de la empresa. Pero en la posición número 1 tengo que hablar de Intelecto. ¿Por qué? Porque Intelecto básicamente tuvo alrededor de 5 o 6 luchas antes de básicamente elevarse al punto de convertirse en campeón universal en aniversario 49. Mantener ese campeonato por más de un año y pico dentro de la empresa, enfrentar a extranjeros y volverse esta figura técnica top, donde enfrentó a Chris Masters, donde enfrentó a Jacob Fatu, a Champan Singh, en fin, a muchísimos extranjeros y a muchísimos del patio, básicamente casi no perdiendo luchas, casi convirtiéndose en esa figura principal, con el reinado técnicamente en activo más largo del campeonato universal en su historia.
Así que técnicamente el rol de intelecto, que ha sido 2 veces campeón universal, pues de alguna manera u otra también es un ascenso bastante rápido, al menos dentro de las filas de WWC. Por eso quiero decir, cuando me refiero a que tuvieron un ascenso rápido, es específicamente en una de las empresas en las que participaron, y yo creo que los 5 mencionados, tanto John Hawkins, Mighty Ursus, Intelecto 5 estrellas, el mismo Gilbert, Chris Angel, tuvieron ascensos sumamente sólidos y rápidos dentro de las respectivas empresas donde tuvieron sus corridas. Así que nada, déjame saber tu opinión y déjame saber qué otro luchador ha tenido unas corridas donde básicamente ha logrado conquistar todo en un periodo corto de tiempo.